Lucas capítulo 9, versículos del 46. Vamos a estudiar hasta el final del capítulo, hasta el versículo 62. Leamos el versículo 46. Dice: Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Si recordamos bien, hermanos, la semana pasada vimos a Jesús eh, descender del monte donde se había transfigurado, ¿recuerdan bien? Y allí Jesús había mostrado su gloria a tres de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan. Y todo esto luego de la gran declaración de Pedro, ¿verdad? Que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús allí a sus discípulos le dio a conocer los planes de Dios, los planes el plan de redención y de salvación para la humanidad entera. Y Jesús había anunciado ya que él entonces tenía que ir a Jerusalén, tenía que morir en la cruz, iba a ser condenado a muerte, iba a padecer en mano de pecadores, iba a ser entregado, y entonces ese es el plan redentor para el mundo, ¿no? Y a eso vino Jesús, vino a dar su vida en rescate por este mundo perdido. Y entonces, después de esto, está la transfiguración, bajan del monte y se encuentran con un demonio allí, una persona endemoniada, un padre desesperado porque su hijo estaba con esta situación muy complicada, y allí estaban los discípulos, así como 9 discípulos abajo no pudieron hacer nada. Jesús les reprendió a ellos por su incredulidad y por su perversión. Fueron el Señor Jesucristo les dio esas palabras que son un poquito duras, pero Jesús también es ese, ¿no? A veces pensamos que Jesús solamente nos va a hablar palabras dulces, pero a veces Jesús también nos va a hablar palabras no muy bonitas y que también tenemos que atenderlas. ¿Ves? Ahora, um, vimos también finalmente que toda la gente se admiró de la grandeza y el poder de Dios, porque Jesús, con solo decir y reprender a este demonio, salió de aquel joven, y ese joven quedó limpio y sano, ¿no? Ahora, después de eso, imagínate, la gente busca a Jesús mucho más. O sea, Jesús está con una popularidad por el tope, por el techo. Sin embargo, Jesús en el verso 44 dejó bien en claro cuál es su misión. Nuevamente, Él dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiese, y temían preguntarle sobre estas palabras. Es decir, los discípulos están escuchando ya muchas veces que Jesús va a padecer en Jerusalén, que Jesús va a padecer. Entonces, ahora como que comienza esta última etapa de Jesús aquí ya, ¿no? Jesús ahora va a Jerusalén para ser crucificado, para ser condenado y para morir por los pecados de la humanidad. Pero eso, los discípulos al parecer no lo están oyendo. Ellos están cerrando sus oídos a esa verdad y están un poco, podríamos decir, entusiasmados con lo que están viendo de Jesús, que imagínate, ha multiplicado los panes y los peces, ha echado fuera demonios, está mostrando cosas importantes, increíbles. Entonces ya cada vez los discípulos como más entusiasmados con esas cosas, pero no están oyendo al Señor Jesucristo, no lo están oyendo. Y es importante prestar atención a lo que el Señor Jesucristo está diciendo, porque está dando a conocer el plan para la humanidad, si al final a eso vino Jesús. Jesús vino a morir en una cruz, Él nació para eso, y para resucitar al tercer día, para darnos vida eterna a ti y a mí. Ahora, lo que nosotros vemos en el versículo 49, perdón, en el 46 entonces, es algo que tú dices: ¿cómo puede ser? O sea, imagínate, Jesús está hablando de muerte en la cruz. Jesús está hablando de que Él va a ir a la cruz y va a morir en una cruz.
y los discípulos están discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Esto a nosotros nos da a entender que los discípulos todavía, ellos tenían en mente un tipo o un prototipo de Jesús que no correspondía a la realidad. Ellos pensaban que este Jesús probablemente iba a llegar a Jerusalén y entonces este Jesús iba a llegar a conquistar Jerusalén y se iba a expulsar a los romanos, a todo el imperio romano de Jerusalén, y que él iba a estar allí y él iba a gobernar desde allí. Entonces, como es un reino que ellos veían terrenal y no celestial, porque ellos estaban viendo todo esto con ojos carnales, ellos empiezan a discutir respecto a cuál sería o quién de ellos sería el mayor en este reino, quién sería el más grande en este reino, ¿no? Lo que ellos no entendieron es que este reino no es de este mundo. Jesús, cuando se habló con Pilato, Pilato le dijo: oye, así que ahora eres rey. Cuéntame algo acerca de eso. Y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, Jesús le dijo a Pilato, mis súbditos pelearían para que yo fuera liberado. Jesús también le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada, cuando fueron a detenerlo. Porque guarda tu espada. ¿O no sabes, Pedro, que yo podría pedir ángeles que vengan y que me liberaran de este momento, de esta circunstancia? Es decir, los discípulos todavía tienen esa visión terrenal, de ese reino como terrenal, y no el reino celestial. Entonces ellos están aquí discutiendo quién sería el mayor. Y puedo imaginar que esta pelea se arma porque Jesús, ¿a quién llevó al monte cuando se transfiguró? Llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Entonces tal vez el resto de los discípulos como un poquito, y todos ahí tratando de discutir, bueno, ¿quién será el favorito, no? ¿Quién será el más grande? Eso quiere decir el superior, el mejor discípulo, ¿ah? El más importante de los 12. Esa era la discusión que estaban teniendo estos discípulos. Y qué interesante cómo se repiten los mismos patrones de comportamiento en nosotros, los discípulos de Jesús. A veces pensamos y creemos y discutimos respecto a eso mismo. ¿Qué pastor es mejor? ¿Qué cristiano es mejor? ¿Quién está más cerca del Señor? ¿Quién está más lejos del Señor? Y nos transformamos en jueces de algo que no nos corresponde a nosotros. Y finalmente nos peleamos, y finalmente quién es el más importante de nosotros, quién es el más importante pastor, quién es el más importante discípulo. Y fíjense ustedes que me encanta porque acá Jesús, una de las cosas que nosotros hemos aprendido de Jesús, que Jesús no se engaña por las apariencias, ni por lo que escucha o oír, sino que Él puede discernir las intenciones del corazón. Y entonces acá nosotros vemos que Él percibe los pensamientos de sus corazones. O sea, Jesús sabe lo que tú y yo pensamos, sabe lo que tú y yo sentimos, sabe lo que tú y yo somos. El Señor sabe eso. Jesús nos puede ver adentro. Y aunque tú digas algo con tu boca, Él sabe cuál es tu intención realmente. En el corazón. Súper importante, ¿no? Y entonces acá Él discierne lo que está pasando en el corazón de los discípulos. Y están peleando por un puesto. Ahora, más interesante aún es qué hace el Señor Jesucristo. Porque una de las cosas que me encanta de Jesucristo, que cuando sus discípulos cometen errores, Jesús no los desecha. Jesús no lo dice: a ver, ¿cómo andan pensando esas cosas, hombre? Ustedes no son dignos de ser mis discípulos, váyanse para la casa. No dice eso. Jesús, cuando los discípulos presentan este tipo de cosas, Jesús amorosamente les enseña a través de algo, les enseña. Y finalmente eso es un discípulo. Es alguien que está constantemente aprendiendo. Es alguien que está aprendiendo de Jesús día tras día. Nosotros somos discípulos que estamos aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender.
Necesitamos, y yo necesito aprender mucho más de Jesús. Y cuando digo aprender, no digo aprender intelectualmente, porque eso lo puede hacer cualquier persona. Cuando digo que un discípulo es uno que aprende las enseñanzas de Jesús y las practica. Eso es aprender. Aprender es cuando tú puedes, lo que tú sabes, lo puedes practicar. Ese es el proceso de enseñanza en sí. El proceso de enseñanza no es solamente aprender en un colegio, en el colegio, por ejemplo, que es un ejemplo bien importante. En el colegio, por ejemplo, tu hijo puede memorizarse un montón de cosas, pero en la vida diaria puede que ni siquiera las aplique, ¿no? Puede que sepa todas las tablas de multiplicar, pero cuando tú le dices, mira, tienes que sumar esto con otro, no lo aplique y no lo puede aplicar. Entonces, ¿aprendió? No, no aprendió. Solo memorizó. Es muy diferente memorizar a aprender. Entonces tú puedes memorizar lo que Jesús está enseñando. Tú tal vez puedes memorizar versículos de la Escritura y eso hay que hacerlo. Eso es algo que es importante hacerlo, memorizar. Pero si no lo practicas, si no crees lo que estás memorizando y no lo llevas a la práctica cuando realmente hay que llevarlo, no has aprendido. El aprendizaje es el proceso completo. Y por eso somos discípulos. Y entonces acá los discípulos, en este caso específico, bueno, están aprendiendo. Y Jesús es un maestro que enseña y tiene la paciencia de enseñarnos a nosotros, sus discípulos. Jesús es paciente con sus discípulos y les quiere enseñar. Jesús, hermanos, es paciente contigo, hermana. Es paciente contigo, es paciente conmigo. Me quiere enseñar, pero es importante que yo también abra mis oídos y mi corazón a lo que Él me quiere enseñar. Es súper importante. Entonces, ¿cómo le enseña Jesús? ¿Cómo va a enfrentar esto Jesús? ¿Cómo los enseña? Fíjense ustedes, en el versículo 47 nos dice, tomó a un niño. Tomó a un niño. Es bien interesante esto. Y fíjense ustedes que no es la primera vez, no será la primera vez que estos discípulos van a pelearse por esto. En Lucas capítulo 22, en el mismo Lucas, en el versículo 25, a ver si es 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, vamos a ver entonces que estos discípulos no aprendieron lo que el Señor Jesucristo les está enseñando acá y siguieron con esa actitud de pensar quién era el más importante, quién era el más mayor, quién era el superapóstol, el superdiscípulo, ¿no? Entonces, para Jesús enseñar algo, toma un niño. Ahora, es interesante esto, porque él podría haber dicho, yo soy el mayor. O sea, ustedes no tienen nada que discutir aquí. Porque realmente dentro de todos, el mayor que había ahí, el más grande ser que ha pasado por este mundo es Jesús. Es Dios hecho hombre. O sea, Él es el más importante. Podríamos pensar, Él es el mayor. Y no sus discípulos. Jesús era el mayor, era el más importante. Pero el Señor Jesucristo, en lugar de decir, oye, yo soy el mayor, ustedes no pueden llegar a mi nivel, lo que está haciendo Jesús es tomar a un niño. Y un niño, si tú piensas bien en un niño, te vas... bueno, en esta época, los niños, la verdad, ni siquiera eran contados. Los niños realmente no tenían el valor que también hoy día excesivamente se les da también, ¿no? El mundo se mueve en extremos. Es la palabra de Dios la que nos da a nosotros el equilibrio. Pero en aquella época los niños no eran tenidos como nada, ¿no? Ellos tenían que estar al lado de la mamá, jugando en la casa, lejos de cualquier actividad, no se les involucraba en nada, eran una molestia.
Por eso mismo, cuando los niños se acercan a Jesús, los discípulos empezaron a echar a los niños del lado de Jesús, porque era la costumbre de la época, era el contexto de la época, así era. Así la gente miraba a la gente de la época a los niños. Entonces, por eso ahora llama la atención que Jesús tome a un niño. ¿Y cómo es un niño? Indefenso. Un niño es indefenso. Un niño es vulnerable. Un niño es una persona que está en proceso de aprender. Está en proceso de crecer. Eso es un niño. Y lo puso junto a sí, dice. ¿Podría Jesús haber dicho yo soy el más grande? Pero en cambio tomó un niño inofensivo y despreciado en este contexto. Así es que Jesús mismo nos está enseñando que el mayor, dice, el que me recibe, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Así es que el ejemplo que Jesús nos está dando acá es que el más grande debe ser el más pequeño. Es el más pequeño el que es más grande. Las cosas en el reino de Dios funcionan distintas como funcionan en nuestro reino terrenal. Acá no, acá el más grande es el que habla más fuerte, es el que es capaz de tener una voz de mando, es el que se enseñorea sobre los demás. Esa es la enseñanza que nosotros recibimos de este mundo, ¿verdad? Mientras más te enseñoreas, es como más importante eres y mayor eres. Pero Jesús nos está enseñando eso. Para Jesús la enseñanza es todo lo contrario. Y nos está diciendo que el más pequeño es el más grande. El que es como un niño. El que cree, el que se ve vulnerable a sí mismo. Que no es nada sin su padre. Que tiene necesariamente que depender de sus padres. Un niño depende de sus padres en todo. Un niño depende de ellos. También un discípulo es una persona que está dependiendo del padre, aprendiendo a depender del padre. Y un niño, fíjense ustedes, que no sabe todo. Y eso también llama la atención, ¿no? Uno puede decir, bueno, el mayor en el reino es el que sabe toda la Biblia y el que sabe todo. No, no. Un niño no necesariamente sabe todas las cosas. Pero un niño está presto a seguir aprendiendo. Y un niño es pequeño, es alguien vulnerable. Así que el Señor Jesucristo aquí nos está enseñando que estamos en proceso de aprender. ¿Mm? Ese es el mayor. El mayor es el que es capaz de verse a sí mismo como alguien que aún está aprendiendo. No como alguien que ha llegado a la... Esto no es una carrera de decir, yo soy mejor que este otro cristiano, yo soy mejor que este otro hermano, yo soy mejor que el hermano de allá, que el hermano de acá, esta iglesia es mejor que esta otra. No se trata de eso. El Señor nos está enseñando aquí cuál debe ser nuestra actitud. Y Jesús mismo, con su vida, nos ha dado el ejemplo de esto. Porque Filipenses dice que Él, siendo Dios, no escatimó esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de esa gloria. Nunca dejó de ser Dios. Pero se despojó de esa gloria. Y vino a vivir una vida de siervo.
Él tenía todo el poder para que esa gente que lo estaba condenando pudiera ser quemada, cayera fuego del cielo y todo. Él tenía todo ese poder. Pero él no lo hizo. Porque como dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dice la Escritura que el siervo no es mayor que su Señor tampoco. Así que el camino a ser grande es ser pequeño. Como todas las cosas en el reino del cielo funcionan al revés como funcionan en lo terrenal. Jesús mismo se hizo uno de nosotros. Jesús mismo fue un niño real. Nació como un bebé humilde en un pesebre. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? Si Él era Dios. Pero lo hizo. Y lo hizo para redimirnos, para salvarnos. A ti y a mí. Y ese es el ejemplo que todos sus discípulos debemos de seguir. Ahora, veamos cómo sigue el versículo 49. Entonces, respondiendo Juan, es decir, a la enseñanza que Jesús le dio, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, aquí Juan responde y como así diciendo: Maestro, parece que la embarramos. Tú nos estás enseñando eso y parece que la embarramos porque vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Parece que la embarramos, maestro. Y fíjense ustedes qué interesante porque muestra el corazón competitivo de los discípulos. Porque si tú te das cuenta, en el versículo 40, ¿qué pasó con el demonio que le llevaron, este endemoniado que le llevaron a los 9 discípulos que estaban abajo? ¿Pudieron o no pudieron contra él? Dice que no pudieron, ¿verdad? Pero están viendo otra persona que sí pudo. Es interesante, ¿no? Vieron a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y echaba fuera demonios. Algo que los discípulos no pudieron hacer en su momento, hace unos versículos más atrás, solo hace un tiempecito atrás. Y entonces, como ellos no pudieron, dijeron: no, pues si nosotros no podemos, no puede nadie. Sigue esa cosa como competitiva, ¿no? Y hermano, y tenemos que tener cuidado porque en esto del reino de Dios y todo, aquí esto no es competencia, esto no es una competencia. No es que hermano es mejor, no es que pastor enseña mejor, no es que iglesia es la mejor. Esto no es una competencia. Si nosotros vemos a otro cristiano u otra congregación como competencia, estamos enfocándonos en el enemigo incorrecto. Ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es la otra iglesia. Tu enemigo no es el otro pastor. Tu enemigo no es otra congregación. Nuestro enemigo es Satanás. Ese es nuestro enemigo. Y ahí tenemos que enfocarnos, ¿no? Pero nuestro enemigo no son los demás cristianos. Nuestro enemigo es Satanás. Pero nosotros pensamos y creemos y tratamos y tenemos esta misma actitud competitiva de los discípulos. ¿Qué pastor enseña? Mi pastor enseña mejor, este otro pastor enseña peor. Me gustaría que mi pastor enseñara así o este otro enseñara así. Y cuando todos el Señor nos ha hecho a todos diferentes, manteniendo la misma línea, pero cada uno con sus propias características. Cada iglesia tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Yo no soy pentecostal porque no veo esas prácticas como algo que a mí me llene. Son más efusivos, pero eso no significa que yo tenga que competir contra ellos o que sea mi competencia.
son nuestros hermanos. Entonces, se lo prohibieron, solo porque vieron que lo estaban haciendo bien, se lo prohibieron. Entonces Juan es como que le responde esto a Jesús, porque al parecer estaba con una... Su conciencia los acusó, ¿no? Dijeron, entonces la embarramos, ¿no? Entonces Jesús le respondió, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sabes qué, hermano? Debe ser motivo de gozo observar que el Señor bendiga a otro hermano. Es motivo de gozo para nosotros el ver otra congregación ser bendecida por el Señor. Y cuando pasa a ser envidiable, bueno, entonces tenemos que revisar nuestro corazón. Por mucho tiempo y honestamente yo miraba a las demás iglesias como competencia. Yo cometí ese error de mirar a otro pastor o a otras congregaciones como competencia. Ah, la iglesia de allá tiene tantas personas, yo no tengo tantas personas, me gustaría tener tantas personas, y ese pecado lo cometí en mi pastorado juvenil, ¿no? Y me tuve que arrepentir de ese pecado y arrepentirme. Y el Señor me humilló para poder aprender también. Entonces, no podemos ver a los demás ministerios como competencia. No son competencia. Son parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Otro ministerio no es competencia. Menos otro hermano de la iglesia no es competencia. No es tu competencia. No, el tema no se trata de quién está más cerca del pastor o no lo está. O quién es liderazgo, quién no está en el liderazgo. Ya vimos que el más grande es el más pequeño. En la iglesia los líderes no son los que están arriba y el resto está abajo. Es al revés. Ponemos a los demás arriba y nosotros nos ponemos debajo, porque somos esclavos de Jesucristo, somos siervos de Él. Jesús era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le lavó los pies a sus discípulos, una tarea que hace el esclavo más inútil de la casa, el más inútil. Entonces, hermanos, cuando el Señor bendice a otro ministerio, ¿lo envidias o te alegras? Ahí sale mi verdadero corazón. Cuando el Señor bendice a otro hermano, ¿te alegras o envidias? ¿Cómo está la motivación de nuestro corazón? Vamos avanzando al versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarles. Y se fue a otra aldea. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. ¿Cuál era este tiempo? El tiempo en que Jesús iba a ir a la cruz e iba a resucitar. Es decir,
A partir de este momento, hermanos, tenemos ahora un giro en esta historia, ¿no? Porque ahora Jesús ya va decididamente y cuando dice afirmó su rostro, quiere decir que Jesús está listo para ir a la cruz. Está listo, está ahí, ¡pum! Afirmó su rostro. No quiere decir que estaba enojado, pero quiere decir que él estaba listo, que estaba preparado, que ya estaba dispuesto a ir a Jerusalén y sabía lo que le iba a esperar allí, que finalmente era la cruz, ¿no? Entonces es un momento muy especial para Jesús. Y entonces este tiempo ya se está cumpliendo, ¿ves? Todavía no era el tiempo. Los tiempos de Dios son exactos y ya no era el tiempo todavía. Varias veces lo han intentado apedrear y matar y otras cosas. En una oportunidad, ¿se acuerdan que lo trataron de despeñar por un monte hacia abajo y lo intentaron matar? Pero no era la hora, no era el tiempo, pero ya se está cumpliendo ese tiempo. Y entonces ahora Jesús tiene que ir a Jerusalén y sabe lo que le espera en Jerusalén. Entonces es un momento bastante delicado y difícil para Jesús. ¿Y qué pasa aquí entonces? Envió mensajeros delante de él, como siempre se hace para hacer preparativos en alguna ciudad. Entraron en una aldea de los samaritanos para hacer esos preparativos, pero no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Nosotros sabemos que entre samaritanos y judíos hay una como lucha, ¿no? Entre ellos. Es decir, los judíos no veían bien a los samaritanos, porque ellos no eran como judíos, podríamos decir, puros, en el sentido de genealogía, en el sentido de raza, ¿no? Entonces ellos era tanto el tema contra ellos que cuando iban a Jerusalén, cuando iban y tenían que pasar por una aldea samaritana, le hacían el quite y pasaban por otro lado. Aunque el camino fuera derecho, ellos iban por otro lado. Eso hacían. Pero Jesús, Él vino a salvar a todo el mundo. Él vino a darle salvación a cualquier persona, raza y sin distinción de raza, color, idioma. Él vino a dar vida eterna a cualquier persona. Me encanta porque da esta oportunidad a estos samaritanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Finalmente no le recibieron. Ahora, es interesante la reacción de Jacobo y Juan. Aquí vemos realmente el corazón de estos hombres, de estos discípulos de Jesús, que muchas veces es igual que el corazón de nosotros. Señor, ¿quieres que mandemos fuego? Y como mandó Elías y los consuma. Lindos discípulos, ¿verdad? Lo que Jesús nos enseña es que Jesús quiere la salvación de todos. Él no vino a condenar al mundo. ¿Mm? Vino a que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenarlo. El mundo no necesitaba ser condenado una segunda vez, porque el mundo ya estaba condenado desde que Adán cayó, y el mundo desde ese momento vive en condenación hasta nuestros días. Entonces, ¿qué necesitaba el mundo? ¿Necesitaba nuevamente que alguien lo viniera a volver a condenar por segunda vez? ¿No? El mundo necesitaba a alguien que viniera a rescatar a este mundo, que viniera a salvar a este mundo, no a condenarlo. Y Jesús vino, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tomó forma de hombre y vino a este mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Pero los discípulos no han entendido eso. Los discípulos pidieron fuego que los consuma. Y Jesús los reprendió. Otra vez. ¿Ya van cuántas reprensiones en estos poquitos versículos? Los reprendió cuando no pudieron echar fuera a los demonios. ¿Qué les dijo? Generación incrédula y perversa. Los reprendió porque estaban peleando entre ellos a ver quién sería el mayor, y ahora los reprendió por esta falta de entender el propósito de Jesús. Y el propósito de Jesús era salvar la humanidad
y no condenarla. Por eso Jesús los reprende y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ¿a quién están siguiendo ustedes? ¿A quién están siguiendo? Porque yo no he venido a perder las almas, le dijo Jesús. Yo no he venido a condenarlas ni a perderlas. Yo vine a salvarlas. Pero ustedes parece que no entienden eso, discípulos. Y sabes, nosotros hermanos debemos entender esa verdad y esa realidad. Jesús vino a salvar las almas. Y nosotros condenamos y nos damos esa facultad que no tenemos. Es verdad que la Escritura dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque desde que nacimos estamos en condenación. Pero el que cree en Jesús no ha sido condenado. Y las personas, cualquier persona puede venir a Jesús poniendo su fe en Él. Pero no es nuestra tarea el condenar a alguien y mandarlo al infierno. Eso no es algo que tú puedas hacer, ni que yo pueda hacer. Jesús puede tocar al más vil de los pecadores y el más alejado de los hombres de Él. Pero nadie está lo suficientemente lejos de Dios como para no ser tocado por su amor. Su amor y gracia es tan fuerte que puede llegar hasta el hombre más alejado de Dios, de este mundo. Su gracia y amor rescató a un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso. Su gracia y su amor perdonó a una mujer adúltera, a una mujer que vendía su cuerpo. Perdonó y trajo salvación y esperanza a una mujer samaritana que había buscado en 5 hombres la felicidad y la plenitud para su vida y que no lo pudo encontrar. A eso vino Jesús. Y esto tenemos que entenderlo tú y yo. ¿Y a quién seguimos? A Jesús. Entonces, ¿por qué condenamos? ¿Se acuerdan cuando estaba la mujer adúltera ahí, siendo llevada a Jesús? Iba a ser apedreada por su adulterio, la ley decía eso. El problema es que la ley decía que había que apedrear a ambos, porque el adulterio no lo comete una persona sola. Para cometer adulterio se requieren de 2 personas. Y el hombre con la cual ella había pecado no estaba ahí. Solamente habían llevado a la mujer y le estaba lista para apedrearla. ¿Mm? Y todos decían, maestro, Moisés ordenó apedrear a esta mujer y estaban listos ahí. ¿Qué dices tú? ¿Y a dónde y qué hizo Jesús? ¿A dónde apeló? ¿A qué apeló? Al autoexamen. Al examen de cada uno de los que estaba allí. Le dijo, muy bien. No, Jesús, si te das cuenta, no le dijo apedréela. Y tampoco dijo no la apedreen. Ninguna de las dos cosas. Él apeló y fue al corazón de las personas y dijo, examínense. Y si alguno de ustedes encuentra que su corazón no tiene pecado, puede apedrear. Por supuesto nadie lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado en nuestro corazón. Por eso necesitamos de Jesús. Y esta aldea no recibió a Jesús. Pero ¿qué nos hace pensar que más adelante le podría haber recibido? De hecho, una aldea de los samaritanos, una mujer samaritana, una mujer de dudosa reputación que tenía 5 maridos, se había separado de 5 y actualmente convivía con otro, fue transformada por Jesús y esta mujer fue a la aldea y toda esa aldea fue salva. Porque eso es lo que el Señor quiere, vino a rescatar lo que se había perdido. Ese es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es salvación. El ministerio de Jesús es gracia al perdido, salvación al que está lejos.
de Dios. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sabes qué? Jesús quiere la redención y la salvación del hombre. Él quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿A quién vamos a seguir entonces? Somos como los discípulos, como estos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, ¿no? ¿Señor manda fuego sobre esta gente? ¿O somos Jesús? ¿O como Jesús? Anhelando la salvación de este mundo. Sigamos avanzando. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí llegamos como al centro de lo que hoy quiero compartir. Porque es interesante aquí. Dice: yendo ellos en el camino, ¿no? En el camino. Pensemos algo. Jesús está echando fuera demonios. Ha multiplicado panes y peces. Ha sanado miles de personas. Ha hecho tantas cosas que son impactantes para la gente, que no es raro que muchos le quisieran seguir. Pero también no es raro que muchos le quieran seguir con expectativas diferentes. Porque mucha gente quiere seguir a Jesús por panes y peces, pensando que te va a dar lo que tú necesitas. En el fondo, esto es un seguirle interesado. Yo voy a seguir a Jesús, pero si me sana este otro, me da este trabajo, me permite hacer esto, ahí en la medida que eso haga Jesús, yo lo voy a seguir. Pero basta que el Señor no te dé nada, o que te vaya mal en cierta cosa, para decir: no era lo que yo pensaba. Y sabes, hay mucha gente hoy en día que sigue a Jesús por los panes y por los peces. Y tenemos que tener cuidado con las expectativas con las cuales seguimos a Jesús, hermanos y hermanas. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Queremos que nos venga a solucionar los problemas? ¿Queremos que nos venga a sanar y nos solucione los problemas económicos que tenemos? ¿Qué queremos de Jesús? ¿Qué queremos? Entonces era fácil que mucha gente quisiera seguirlo, pero con motivos totalmente equivocados. Con motivos totalmente equivocados. Ahora, en esto vemos tres personas distintas que vienen a... Primero, la primera persona quiere seguir a Jesús. Viene a Jesús. Dice: uno le dijo en el camino. Es decir, el primer caso es alguien que vino a Jesús. Jesús no lo llamó, sino que él vino, ¿verdad? Probablemente vio toda esta cosa que ha hecho Jesús, el tema de sacar demonios. Él lo ha visto, lo ha estado observando, y ahora viene. Y fíjese lo que dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él le está haciendo, viene a Jesús y le está haciendo una promesa. Le está diciendo: Señor, ¿sabes qué? Donde tú vayas, yo te voy a seguir. Ahora es interesante esa promesa, porque aquí esta persona está haciendo como una especie de promesa o de voto, ¿no? A Jesús. Porque le dice: a donde quiera que vayas. Pero Jesús iba a la cruz. ¿Eso significa que también va a seguir allí hasta la cruz? ¿De verdad? ¿Sabes qué?
¿Cuántas veces nuestra boca habla cosas y nos gastamos de cosas y prometemos cosas que finalmente nunca vamos a cumplir? Y empezamos a hacer promesas y votos delante del Señor. No, Señor, ahora con la pandemia mucha gente está prometiendo muchas cosas. De hecho, puede que gente, al igual que se acerque a Jesús para que la pandemia se vaya. Y cuando se vaya la pandemia, ¿va a seguir a Jesús? Entonces, decimos cosas, prometemos cosas. No, Señor, te voy a seguir hasta el final de mis días. ¿Sabes qué? ¿Qué dice Jesús? Toma tu cruz una vez al año. Dice, cada día. ¿Te digo algo, hermano, hermana? Esta es una relación diaria con Jesús. Diaria. Diaria. No prometas cosas que no vas a cumplir. No empieces con que, oh Señor, ahora sí te voy a servir todos los días de mi vida y voy a entregarme totalmente a tu causa y después ya pasa algo mañana y era todo. Entonces enfócate en el hoy, enfócate en el presente y vive para Jesús en este día. El mañana no lo sabemos, el ayer ya pasó, pero sí puedes vivir hoy para Jesús. Vive para Jesús el día de hoy, hermano. Cuando te levantes mañana, si es que el Señor nos da un día más de vida, ahí nuevamente dice, bueno, voy a vivir este día para el Señor. Un día a la vez. Un día a la vez. Pero no empieces a hacer promesas y cuantas cosas y te emocionas y... ¿Por qué te digo esto? Porque también yo he pasado este tipo de cosas. Cuando era un cristiano inmaduro y recién caminando, no digo que hoy sea maduro, muy maduro, pero joven, ¿no? Hice tantas promesas que no podía cumplir, pero me di cuenta que tenía que seguir a Jesús día tras día. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A donde quiera que vayas, ¿es verdad? ¿A la cruz también? Esta, nuestra boca nos juega mala pasada. Pedro también le dijo a Jesús, Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. Voy a todas contigo, Señor Jesucristo. Y bastó un niño, una niña pequeña, que le dijo, tú estabas con Jesús. Y fue todo para que Pedro se desarmara y quedara vulnerable. Nuestra boca habla muchas cosas. Así que en vez de preocuparte de hacer promesas y todo eso, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es seguir a Jesús. Hoy. Tú no puedes saber qué va a pasar mañana, pero sí puedes decidir vivir para Jesús de aquí en adelante. Si no lo has estado haciendo hasta ahora, toma la decisión ahora de vivir para Jesús de aquí en adelante, en este día, Y agradece en la noche al Señor por este día. Y mañana vamos otra vez. Es una relación diaria, amigo, amiga. Esto no se vive, mi relación con Dios no se basa en promesas mías. El Evangelio se basa en promesas suyas, en promesas de Cristo, no en mis promesas. ¿Te imaginas? Si fuera basado en mis promesas, o sea, estaríamos súper mal. Pero esto es una relación que está basada en las promesas de Cristo, de Dios hacia nosotros, que están aquí en su palabra y que son firmes, sólidas y que podemos confiar en ellas. No está basada en mis promesas. Así que mejor olvídate de promesas, enfócate en las promesas de Cristo, en las promesas de Dios, en su palabra y vive para Él día tras día y créelas. Créelas. ¿Qué le dijo Jesús?
Versículo 58. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar tu cabeza. Es decir, hey amigo mío, qué bueno que quieras seguirme, pero mira, una de las cosas que me encanta de Jesús, Jesús nunca tuvo letra chica, sino letra grande. Él no recibió a todo, o sea, a ver, Él quiere que todo el mundo venga a Él, ¿me entiendes? Pero Él te la va a dejar bien clara. Y Él te va a decir qué tienes que hacer para seguirlo. Y cuál es Él te va a bajar la expectativa a veces. ¿Se acuerdan del joven rico? Vino, maestro bueno, ¿qué quiero ser? Venía con expectativa para ser salvo. Él dijo, a ver, a lo mejor me falta hacer algo, pero Jesús se la puso así, ¡pa! ¿Guarda los mandamientos? Sí, claro, todo de mi juventud. Entonces, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, sígueme. Porque Jesús no vende la pomada, hermano, en buen chileno. Jesús nos quiere bajar todas nuestras expectativas y decirnos la firme, la dura, como ha sido en Chile, la verdad. Mira, sígueme, pero yo no te ofrezco nada. Mira, le dijo a este hombre, bueno, pero yo no tengo ni casa, no tengo nada que ofrecerte, excepto vida eterna. Ese es el único ofrecimiento que Jesús nos da. Así que si tú quieres seguir a Jesús porque me puede dar riqueza, me puede dar fama, me puede ayudar en esto, lo otro, estás siguiendo a Jesús por motivos equivocados. Y a Jesús quiere que todo el mundo le siga, pero a la vez le baja las expectativas al mundo de qué significa seguirle. Él no nos engaña a nosotros. Él nos dice, sígueme, pero esto es seguirme. Yo no tengo nada que ofrecer, solo vida eterna. Ese es el ofrecimiento. Y es más, también le dijo a sus discípulos, ustedes por mi causa van a ser vituperados, van a ser llevados a la cárcel. Es decir, más encima, les dijo, si ustedes me quieren seguir, además van a sufrir igual que yo. Segundo caso, este es un caso diferente, porque aquí Jesús llama a esta persona. Dice el verso 59, y dijo al otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este segundo caso es diferente, porque este segundo caso, el Señor Jesucristo es el que llama, ¿no? El primer caso, la persona viene a Jesús y le hace una promesa. Ahora es Jesús el que llama a una persona y le está llamando y dice, hey, sígueme. Sígueme. Ese es el llamado de Jesús para nosotros. Sígueme. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Este hombre dice, déjame que primero. Y ahí está el problema. Vaya y entierra a mi padre. Ahora, tú dices, bueno, esto es bastante lógico, es bastante bueno porque qué bueno que el hombre se preocupa de su papá que está enfermo. Es que no nos dice acá que está enfermo. De hecho, si su papá estuviera enfermo y a punto de morir, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Se fija? Si su padre hubiera estado enfermo, a punto de morir, y le interesara tanto como él dice, estaría con su padre y no estaría acá. Pero él está acá. ¿Y por qué está acá? Porque su padre probablemente ni siquiera estaba enfermo. Entonces, ¿cuál era el problema de él? Que primero no estaba Jesús. ¿Y sabes qué? Es importante que sepamos que esto no es algo que Jesús nos esté diciendo que no nos preocupemos de nuestra familia. No es la interpretación correcta pensar de que Jesús no quiere que nosotros nos preocupemos de nuestra familia. No, por el contrario. Jesús nos enseña, y la palabra nos enseña, que importante, que la familia es importante, que nuestra Jerusalén es nuestra Jerusalén, por lo tanto es súper importante. Pero no puede ser primero. No puede ser la familia más que Jesús. En serio, y te lo digo, y lo lamento si tú piensas que tu familia es primero. No lo es. No lo es.
Ni tu familia puede ser lo primero, ni tu deporte favorito puede ser lo primero, ni tu música, ni tus bandas, ni tus conciertos, ni nada de eso puede ser primero que una relación personal con Jesucristo. Nadie puede ocupar ese lugar. Para este caso era su familia, pero para otro puede ser su esposa, su hijo, su mamá, su papá. Para alguien puede ser el fútbol, para otro puede ser el básquet, para otro puede ser su intelectualidad. Está muy en boga ese tema, que es más importante el intelecto, más importante tus títulos universitarios y llenar tu pared de títulos universitarios. Para muchas personas puede ser muchas cosas. Para muchos, ojo, y esto también es importante, puede ser hasta el ministerio más importante que el Señor. Y nada es más importante que nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nada es más importante. El llamado que Jesús le hace a este hombre es un llamado a seguirlo. Y es urgente anunciar el reino de Dios. Lo está llamando a anunciar el reino de Dios. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, prioriza. Predica la palabra, anuncia el reino de Dios. Es urgente hacerlo. Deja a tu familia ahí. No le dice que no la ame, pero le dice que es más importante anunciar el reino de Dios que su familia. Es urgente. Vivimos en tiempos urgentes, hermano, en que vamos a tener que priorizar al Señor Jesucristo y su obra antes que cualquier otra cosa. Se vienen tiempos complicados y son tiempos para anunciar el reino de Dios. Los campos están blancos, listos. Hay gente que va a oír el Evangelio y lo va a creer. Pero ¿cómo van a oír? Van a creer en algo que no han oído, dice Romanos, ¿no? Y eso pasa porque nosotros, sus hijos, estamos desenfocados, pendientes más de nuestras cosas, que puede ser nuestra familia más importante, que puede ser tu trabajo más importante que la obra de Dios, que Dios y su obra, que puede ser más importante muchas cosas, incluso ministerios, antes que Dios. Tercer caso, verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tercer caso, igual que el primero. Ahora viene nuevamente una persona a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, él le dice, le hace también una promesa. Le dice, te seguiré, Señor, pero. También eso es algo muy común, ¿cierto? No, Jesús, yo te voy a seguir, pero tengo que vivir todavía, tengo que experimentar el mundo, tengo que, no sé, casarme, tengo que disfrutar la vida, entre comillas, ¿no? Porque disfrutar la vida, ¿qué es? ¿Qué significa disfrutar la vida? ¿Significa emborracharte todos los días y todos los fines de semana? ¿Significa... ¿Qué significa disfrutar la vida? Eso no es disfrutar la vida. Pero es muy común esto. Deja que primero, ahí está el problema. Tenemos otras cosas primeras que Jesús, que seguir a Jesús. Amigo, amiga, si tú estás posponiendo tu decisión de seguir a Jesús, estás jugando con fuego porque en cualquier momento el Señor puede venir por ti. Es una decisión que tienes que tomar ahora. Y por eso aquí Jesús dice, ninguno que poniendo en su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No mires atrás. Mira a Jesús. Mira hacia adelante. Míralo a Él. No, si ya pusiste la mano en el arado y quieres seguir a Jesús, síguelo. Y deja todo atrás. Entonces, hermanos, ¿vas a seguir a Jesús? Jesús no te ofrece riquezas. Jesús no te ofrece fama. Jesús no te ofrece inmunidad a los problemas.
Jesús no te ofrece dinero, pero Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Vas a seguirlo? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? Jesús le dijo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y sí, Él tiene las palabras de vida eterna. Él no te ofrece fama, riqueza, Él no te ofrece esas cosas. Eso es un evangelio diferente. Eso no te lo ofrece, pero sí te ofrece vida abundante, vida eterna y abundante. Sí te ofrece ríos de agua viva que corran desde tu interior. Sí te ofrece gozo permanente. Eso sí te lo ofrece, pero nada material. ¿Vas a seguirlo? ¿Estás siguiéndolo con motivos equivocados tal vez? Es tiempo de arrepentirse de eso y seguirlo. ¿Tienes a personas, tu familia es más importante que Jesús? Arrepiéntete. ¿Tu esposa es más importante que Jesús? ¿Tus hijos? ¿Tu banda favorita? ¿Tu música? ¿Tu intelecto es más importante que Jesús? Déjalo, arrepiéntete y sigue a este Jesús. Oramos.